En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hoy se está recordando que en este primer día de la semana el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Es el día de la resurrección del Señor. Y eso es lo que hacemos cada primer día de la semana, que hoy en día se llama domingo. Pero originalmente era el primer día de la semana que se celebraba la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y continuando con nuestra reflexión sobre el Salmo, esa joya preciosa, esa joya más bella de la Biblia, en el libro de los Salmos, en el Salmo 91, vamos a volverlo a leer todos. Espero que todos tengan sus Biblias a mano y lean conmigo el pasaje. Acompáñenme en esta hermosa lectura que dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspide pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré y le mostraré mi salvación. El tema central en este día, después de leerlo, ojalá, como he dicho, lo podamos memorizar todos, aprenderlo de memoria, este hermoso salmo que es muy bello. Voy a hacer reflexión sobre el verso 11 de este hermoso capítulo, que dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y lo primero que quiero enfatizar, que esta promesa no es para todos, no es para cualquier persona. Hoy en día se habla que cada uno tiene un ángel de la guarda. Eso no sé de dónde apareció esa frase en la tierra, y cada rato en el computador, o cuando uno usa los medios, sabe tu ángel de la guarda, entra, descubre tu ángel de la guarda. No existe ese ángel de la guarda para cada persona, no. Esta promesa de que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos los caminos, tienes que estar en relación con el versículo 1. Así que esta promesa no es para todos, es solo para los que habitan al abrigo del Altísimo, solamente para ellos. Si tú estás habitando al abrigo del Altísimo porque eres redimido por la sangre de Jesucristo, es para ti la promesa, es para mí, es para amigos que me están viendo en esta hora, que todavía no han entregado a Jesucristo. Usted tiene la oportunidad realmente de vivir el resto de su vida al abrigo del Altísimo, y entonces no solamente eso, sino que morará bajo la sombra del Omnipotente, es decir, bajo la misma presencia del Señor. Solo estas personas que viven al abrigo del Altísimo y que moran en la sombra del Omnipotente, solo ellos podrán decir al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Así que recuerden, amables hermanos, esto no es para la persona, no importa que sea tu misma familia. Si no está en Cristo, no es para ellos. Puede llegar a ser para ellos. Es una invitación, por eso tenemos que hablarles. ¿Cómo vamos a vivir en la vida realmente seguros, teniendo la certeza hacia dónde caminamos, si no es bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente? Así que ora por tus seres queridos, por tus amigos, por tus vecinos, y ora, así como oramos por toda la tierra para que pueda en estos días difíciles hacer una reflexión seria y devolverle el corazón a Dios. Entonces ellos también podrán decir, como decimos tú y yo hoy: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Quiero, en primer lugar entonces, después de esa introducción, hablar del ministerio de los ángeles. Es muy interesante que entendamos el ministerio de los ángeles. Por ejemplo, dice en el libro de Hebreos: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿No son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos de salvación? Eso es lo que dice en Hebreos capítulo 1. Que los ángeles son siervos del Señor, enviados para ministrar a los que temen a Dios. La verdad, déjeme decirte con esa expresión, con esa verdad, creo esa verdad, que tu casa en este momento, ahí donde estás, está llena de ángeles. No sé cuántos ángeles envió el Señor para ti. Por lo menos hay uno, pero creo que hay muchos más a tu lado, así como hay ángeles aquí mientras que yo estoy predicando este mensaje en mi propia casa. En la casa de los cristianos está llena de esos ángeles que el Señor envió para que nos ministraran según la necesidad que nosotros tenemos. Hay una historia muy linda, por ejemplo, en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, y del verso 8 en adelante, dice que había una situación difícil con los sirios. Dice, estaba el profeta Eliseo. Entonces el rey de Israel sabía todo lo que estaba pasando y el rey de Siria no podía acabar con él, porque Dios le hablaba al profeta Eliseo, Eliseo iba y le contaba al rey y él escapaba entonces de todos los lazos que le había puesto el enemigo. Y el rey de Siria dice: pero ¿cómo es que sabe el rey de Israel dónde nosotros estamos y siempre se nos escapa? ¿Quién de ustedes es traidor que le está llevando noticias al rey de Israel? Y uno de los que estaban con ella le dice: mire, no hay ningún traidor acá. Es que ellos tienen un profeta que se llama Eliseo. Y Eliseo le cuenta todo. Dios le revela a Eliseo todo lo que va a pasar y se lo dice al rey y por eso escapa. Entonces el rey de Siria decidió mandar a capturar para acabar con ese profeta y así entonces el rey de Israel quedaría completamente desprotegido. En ese trasfondo dice: entonces envió el rey de Siria allá donde estaba el profeta, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad donde estaba el profeta Eliseo. Entonces el criado de Eliseo de repente vio lo que estaba pasando, salió a la ventana, no sé, pero vio la cantidad del ejército, no tenían escape, no había por dónde, los iban a capturar. Y le dice el criado: Señor mío, ¿qué haremos en este momento? Y el profeta le dice: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo entonces oró, pidió: Señor, abre los ojos de este siervo para que vea lo que yo estoy viendo. Por eso le anuncié esas palabras. Y dice que después de que oró, le abrió los ojos al siervo y miró. ¿Y qué vio el siervo? He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Sí, era un ejército grande, poderoso que venía contra ellos, pero más grande y más poderoso era el ejército que rodeaba al profeta Eliseo. Esa es una grande verdad. ¿Sabe? Tú le puedes decir a la persona que está a tu lado: son más grandes, es mayor el que está con nosotros que el que está con el mundo. No importa las dificultades que lleguen a venir a nuestra vida, son más grandes el poder del Señor, porque Dios ha enviado
sus ángeles para protegernos, para guardarnos. Vez tras vez, la Biblia nos habla de ángeles ministrando en favor de los siervos del Señor. Leemos la vida de Jacob, leemos la vida de Moisés, leemos la vida de Daniel, de sus amigos, de Pedro, en fin, de Pablo, de cada uno de ellos. Y vamos a ver permanentemente los ángeles ministrando en favor del pueblo de Dios. Yo recuerdo, hace muchos años tuve una experiencia muy singular que me dejó marcado para siempre. Venía yo de Israel, tenía que llegar a Bogotá, pero hubo problemas de la salida del vuelo y la conexión que tenía que hacer se canceló y me llevaron entonces a Inglaterra. Yo tenía que estar en Inglaterra, quedarme en un hotel y después madrugar a la hora que me habían dicho para tomar el avión. El aeropuerto, cuando llegué en Londres, estaba completamente solo y yo seguí las instrucciones, seguí por un túnel que había para luego salir a la parte de afuera. Ya tenía un hotel, me habían hecho reserva de un hotel, era la parte de afuera, pero estaba oscuro, había luz, pero había mucha tiniebla también. Entonces yo no sabía a dónde ir, si a la derecha o a la izquierda, y en ese momento yo no sabía nada de inglés. Hoy me defiendo un poco, en ese tiempo no me defendía para nada. Entonces yo dije, Señor, indícame el camino por donde debo de caminar, hacia qué lado debo ir, a la derecha o a la izquierda. De repente se aparecieron 3 jóvenes, 2 jóvenes y una señorita, se me acercaron y me dijeron en español, me dijeron, ¿le podemos ayudar? Le dije, gracias, busco el sitio para tomar el bus porque voy para este hotel. Miraron y dijo, no se afanen, síganme. Y entonces yo los seguí a ellos, me llevaron a la estación del tren y a la estación del bus y me dijeron, súbase, este bus le va a llevar allá. Cuando llegue a tal parte simplemente timbra y se baja. Pero yo dije, no sé cuándo llego al lugar indicado. Entonces yo me subí, pero ellos también se subieron conmigo. Y se hicieron a la parte de atrás. Yo sentía paz, no sentía ningún temor, ningún miedo, ninguna angustia. Sentía una completa paz en mi corazón. Cuando el bus iba llegando al sitio, ellos se pararon y me dijo, le timbro acá para que te bajes. Ya enfrente está el hotel donde te vas a quedar. Entonces timbraron, el bus paró y yo me bajé y ellos se bajaron conmigo también. Y entonces ellos me dijeron, Señor, vaya enfrente, ahí está el hotel, lo están esperando. Entonces yo caminé, les dije gracias, caminé, pero volví a mirar al momento, la calle sola, ya no estaban, habían desaparecido. Para mí no tiene explicación, fue unos ángeles que el Señor mandó para guiarme, para protegerme. No sabía en esa inmensa ciudad, en esa inmensa situación tan difícil, qué podía pasar conmigo, pero Dios envió ángeles para protegerme, para guardarme. En fin, Dios manda a sus ángeles para protegernos siempre, en cualquier tiempo, en cualquier dificultad que nosotros estemos, los ángeles del Señor nos acompañan. Pero no solamente los ángeles del Señor, sobre todo nos acompaña la presencia del Señor. Él nunca está solo, Él está con sus ángeles. Y qué lindo, qué hermoso. ¿Por qué no mira otra vez a su cónyuge, a su hijo, a la persona que está a su lado y le dice, siento la presencia del Señor está con nosotros y sus ángeles nos rodean? En estos días de pandemia, en que estás en tu casa solo, no tengas temor, no estás solo. El Señor está contigo, sus ángeles te acompañan, tus ángeles te rodean, porque ellos son ministros enviados por el Señor para servir a los que temen al nombre del Señor, a los que viven bajo el abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermoso es. Por eso dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Así que, hermanos míos, realmente es precioso, precioso esto que pasa. En días pasados he estado hablando muy seguido acerca del PESI, el propósito eterno, supremo e inmutable de Dios.
¿Y cómo Dios nos escogió desde la eternidad? Recuerdan, permítanme hacer un resumen sencillo de Efesios capítulo 1. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, antes de la fundación del mundo. Pero no solamente eso, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Es decir, para que viviéramos una vida en la voluntad de Dios. Es los que viven al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, son aquellos que andan en los caminos del Señor. Entonces dice que nos escogió, pero luego no solamente dice que nos escogió, sino que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, para ser parte de esa familia inmensa que Él decidió tener desde la eternidad, para ser los herederos y coherederos de todos los bienes celestiales. Pero sabiendo Dios lo que iba a pasar con la raza humana, preparó el plan de redención. Y dice en 1 de Pedro capítulo 1 que Cristo fue ofrecido por nosotros antes de la fundación del mundo. Realmente a Dios no lo sorprendió absolutamente nada. Ni le sorprende nada. A Dios no le sorprende que estemos viviendo en estos días en la era del COVID-19. No le sorprende de ninguna manera. Para nosotros puede ser sorpresivo. Para la raza humana es sorpresivo. Y entonces están esperando, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Si saldremos de esto? ¿Cuándo va a ser? Y hay toda esa inquietud totalmente. Pero los hijos de Dios, los que vivimos bajo la sombra del Omnipotente, los que vivimos al abrigo del Altísimo, no tenemos temor. Estamos en las manos de Dios, estamos en nuestras casas y Dios no nos va a faltar con nada. Así que démosle gracias a Dios. ¿Por qué no inclina su rostro un momentico, unos segundos, se le dice, gracias Señor, por esa protección y por esa seguridad? Nada te sorprende, Señor. Tú lo planeaste todo y sabías que íbamos a vivir este tiempo. Y Señor, tú nos acompañas y no temeremos porque tú eres nuestra esperanza, nuestro castillo y nuestra fortaleza. Amén, amén, amén. Así que, hermanos, yo puedo decir algo muy interesante. No solamente que Dios nos escogió y nos predestinó, y todo lo hizo con un principio: aceptos en el amado. Es en el amado. ¿Quién es el amado? Su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado? Cuando Él salió del agua, vino una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se poseó sobre Él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo siempre ha sido desde la eternidad, es y será el Hijo amado de Dios. Y en ese Hijo amado, Él nos escogió a nosotros en amor. Yo soy un producto del amor de Dios. Tú eres un producto del amor de Dios. Qué maravilla que podamos saber eso. Dios amó tanto a su familia que envió a su Hijo unigénito, su Hijo amado, para que no viviéramos perdidos, sino que fuésemos herederos de la vida eterna. En Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, Dios me amó con amor eterno y me prolongó su misericordia. Antes cantábamos una canción que dice, Dios me amó con amor eterno, hace mucho tiempo se manifestó, me prolongó su misericordia y sobre la roca me edificó. Dios me amó. Yo creo que todos quieren cantarlo, pero ya, será en otro momento, pero esa es la verdad. ¿Sabe cuánto le costó a Jesús nuestra redención? Le costó su sangre completa. Derramó su sangre en la cruz de Calvario. No solamente la sangre que vertió cuando le pusieron la corona, cuando lo azotaron, cuando le clavaron los clavos en las manos y en los pies, cuando estando crucificado le enterraron la lanza en su costado. Vertió sangre, derramó hasta su última gota de sangre para redimirte, para redimirme a mí. Ese es el precio que Jesús pagó por nosotros, porque es lo que Dios había hecho. Recuerdan que el viernes pasado
yo estuve hablando con ustedes acerca de cómo el Padre llevó a Jesús al monte, a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y le mostró una copa de la cual debía de tomar. ¿Se acuerdan cuál era esa copa? La quinta copa, que los judíos no lo recordaron y no lo saben, pero nosotros lo sabemos. Era la copa de la ira de Dios. Todos los seres humanos, por habernos apartado de Dios, por no haber hecho caso de su palabra, por vivir como queremos, tenemos que beber la copa de la ira de Dios, como dice en Jeremías capítulo 25, verso 25 en adelante. ¿Se acuerdan que mencionamos? Jesús en el huerto de Getsemaní, el Padre le entregó la copa y le dijo: hijo, tienes que beber la copa de la ira de Dios. Esa ira tiene que caer sobre los escogidos porque es parte del precio de la redención. Y entonces Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, si hay otro medio para hacerlo. Pero el Padre se quedó en silencio y Jesús entendió que era la hora de tomar la copa. Y tomó la copa, recuerda que mencioné, tomó la copa y la tomó hasta la última gota. No quedó nada, nada, nada. Tú y yo no tenemos que beber la ira de Dios. Solamente vamos a beber de la gracia de Dios, del amor de Dios, de esa copa que está representada en la copa del nuevo pacto que Jesús tomó en la cena del Señor y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Es la copa de la gracia, la copa del amor, la copa del perdón, la copa de la misericordia, la copa de la compasión, la copa de la bondad de Dios sobre nuestra vida. Así estamos viviendo hoy. El primer día de la semana se recuerda que Jesús hizo todo eso. Maravilloso. Pero no solamente eso, dice el Señor, y aquí está lo que yo mencioné de paso en uno de los mensajes anteriores, dice: que te guarden en todos tus caminos. ¿Los caminos de quién? Se hace la pregunta: ¿los caminos míos o los caminos del Señor? No son los caminos, Dios no me guarda en mis caminos. Dios me aguarda si yo estoy andando en los caminos de Él. No pienses que porque tú vas a un lugar de perversión, aunque eres hijo de Dios, vas a un lugar y haces cosas que no le corresponden al Señor, que Dios te va a acompañar donde tú vayas. No te equivoques, Dios no lo va a hacer. Dios no va a andar en camino de pecadores si tú quieres andar en camino de pecadores. Ni se va a sentar en silla de escarnecedores. No, de ninguna manera. Dios no va a andar en tus caminos, sino en los caminos de Él. Cuando dice que te guarden en todos tus caminos, que esa fue la palabra, la frase que omitió Satanás cuando tentó a Jesús allá en el desierto. Le dijo: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y se robó esa expresión porque Satanás sabía que Jesús había venido para andar en los caminos del Padre, los caminos que Dios el Padre había diseñado. Y Satanás le hizo una promesa: todo esto te daré, todos los reinos del mundo te daré, si postrado me adorares. Le hizo la promesa: deja de andar en los caminos del Señor y anda en mis caminos, los caminos que yo te mostraré. Y entonces tendrás todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas. Amable hermano, Satanás es muy astuto. Viene continuamente a ofrecernos los placeres, los deleites, las cosas de este mundo, para que nos apartemos de los caminos del Señor. Pero amable hermano, nosotros vamos a andar en los caminos del Señor. Y al andar en los caminos de Él, Él nos va a guardar de todos, en todos nuestros caminos. El Señor es muy claro. Recuerde que hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿Se acuerda qué dice Proverbios? Pero su fin son caminos de muerte. Me fascina ese texto. Sus caminos notificó a Moisés. Sus caminos notificó a Moisés. Y yo quiero que el Señor me muestre cada día sus caminos. Alguien me preguntará: ¿y cómo puedo conocer los caminos del Señor? A través de este libro hermoso. La revelación de Dios. No puedes encontrar los caminos de Dios en tu lógica, en tu capacidad mental, tu capacidad humana. No lo puedes encontrar. Solo los encuentras
en este libro. Qué hermoso es leer el Salmo 119, cuando habla de la exaltación de la ley del Señor, que lo llama sus estatutos, sus mandamientos, pero entre todos dice, los llama tus caminos. La ley de Dios son los caminos del Señor. Así que téngalo en cuenta, hermano mío, andar en los caminos del Señor. Recuerda que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero luego también, ¿sabe? Cuando lees los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sabe cómo llamaron a los discípulos? Los llamaron los del camino. Cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos, dice que estaba persiguiendo a los del camino. ¿Quiénes eran los del camino? Los redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Qué quería decir con eso? Andaban en la voluntad de Dios. Hoy en día no nos llaman los del camino, y posiblemente no nos llaman así porque no andamos en los caminos del Señor. ¿Cuántas veces andamos en nuestros propios caminos y no los del Señor? Pero tenemos que regresar para caminar, para andar en los caminos que Él nos ofreció. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, Él nos guarda para que nuestro pie no tropiece en piedra. Hay muchos tropiezos en la vida cristiana, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes han tropezado con un problema, con una dificultad, con un desafío, con un pecado? Hemos golpeado y hemos caído. Pero gracias a Dios, cuando caiga el justo, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano, para que no tropecemos en el camino. Por eso el salmista David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así, en cualquier momento de la vida que vivamos, estemos seguros que estamos andando en los caminos del Señor. En esos tiempos del coronavirus, hermanos míos, no te afanes si va a terminar muy pronto, mañana, pasado mañana. Lo he dicho vez tras vez y casi tengo la convicción, y cada día las noticias nos lo confirman. Esto va para largo. Posiblemente va a ser muy difícil que nos reunamos nuevamente en el tabernáculo de la fe. Nos reunamos en breve tiempo. Creo que nos vamos a quedar un tiempo sin podernos reunir, porque no van a permitir reuniones de más de 10 personas. Quizá con la distancia que se está diciendo, la distancia social de 1 o 2 metros. Entonces, preparémonos, porque por largo tiempo podemos vernos, podemos saludarnos, podemos visitarnos seguro, pero la reunión de los santos se va a hacer en las casas. Hermano, prepárate, porque esto va para largo. Ojalá que el Señor lo acorte, pero yo no creo que la situación está muy cerca. Digamos como dijo David, muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas a andar, porque estoy cansado de los míos y no quiero más errar. ¿Me permiten otra canción? Cantábamos hace mucho tiempo. Decir, muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas a andar. Muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas a andar, porque estoy cansado de los míos y no quiero más errar. Muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas a andar. Sí, dile al Señor en este día, Señor, muéstrame tus caminos. No quiero más errar. Enséñame en tus sendas a andar. Debemos conocer su palabra. Ella revela los caminos del Señor. Antes de terminar, quisiera decir, fuimos creados para andar en los caminos de Dios. Cuando Dios puso a Adán y Eva, le dijo, anda en mis caminos. Cuando le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que son los caminos que tú vas a decidir.
Anda por el árbol de la vida, que son mis caminos. Las consecuencias cuando ellos desobedecieron fue sencillo. Fue consecuencias de vergüenza en primer lugar. Luego de dolor, de sufrimiento y de muchas tragedias. Y luego, para acabar de completar, fueron echados fuera del sitio donde Dios estaba, donde Dios venía y se paseaba con ellos todos los días. Y a partir de ese momento el hombre es huérfano. Tiene un criador, pero no un padre. Solo con Jesucristo recobramos la paternidad de Dios. Es interesante eso. Recuerde, solo en Jesucristo podemos recobrar la paternidad de Dios y decirle al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Esas palabras las usan muchos que no tienen a Jesús, pero no tienen ningún derecho de llamarle Padre nuestro, porque son huérfanos. No tienen a Dios como Padre, tienen a Dios como Creador, pero no como Padre. Pero tú y yo tenemos a Dios como, no solo como nuestro Creador, sino como nuestro Padre Celestial. Y soy hijo de Dios, bendito el Señor. Fuimos redimidos, entonces no solamente fuimos creados para andar en sus caminos, pero fuimos redimidos para restaurar y volvernos a llevar a sus caminos. Recuerden, hermanos míos, debemos vivir en su voluntad. Por eso podemos decir, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en mi hogar, aquí en mi trabajo, aquí en mi vida, como se hace en el cielo. Déjeme decirte esta verdad. El reino de Dios nunca se manifiesta donde no se hace su voluntad. El reino de Dios se manifiesta donde se hace la voluntad de Dios. Ahí está Dios reinando. Dios no reina sobre el pecado. El reino de Dios no está sobre esta tierra que está separada de Dios, que no ande en los caminos del Señor. Pero el reino de Dios sí puede estar plenamente en tu hogar, sí puede estar plenamente en tu vida, sí puede estar plenamente en nuestra comunidad cristiana, si todos nosotros andamos en los caminos de Dios. Ahí entonces viene el reino. Recuérdalo, el reino de Dios no está donde no se hace su voluntad. El reino de Dios se revela solo donde se hace su voluntad. Déjeme hacerte una pregunta, mi querido hermano. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en estos días en tu casa? Es tiempo de reflexionar. Hemos dicho que estos tiempos del COVID-19 es un juicio de corrección. Dios quiere que corrijamos nuestra mala manera de vivir. Y Dios le está pidiendo a toda la tierra que vuelvan su corazón, que vuelvan sus ojos, que vuelvan al rostro a Dios, se arrepientan y le pidan perdón. Y entonces se les señalará la senda donde el coronavirus no va a poder prosperar. Recuérdenlo bien, hermanos. Y cuando entendemos esto, el mundo, como dice en el libro de Malaquías, va a empezar a entender la diferencia entre el que anda con el Señor y la diferencia con el que no anda con el Señor. El cazador nos tiende sus redes para que no andemos en el camino del Señor. Yo les quiero animar a algo muy especial. Entren a YouTube, buscando la película El progreso del peregrino, el sueño del peregrino. Es una alegoría cristiana. Y van a ver cómo a través de todo el tiempo ese peregrino que decide caminar con el Señor, el evangelista le muestra el camino por el que debe andar, pero continuamente él se está apartando del camino. Y entra en situaciones difíciles y tiene otra vez que arrepentirse y volver al camino. Solo andando por el camino del Señor vamos a estar con el Padre, nada más. Esa película es maravillosa. El sueño del peregrino, que tiene que ver con el progreso del peregrino. Muy hermosa en YouTube. Entren y véanla, disfrútenla. Y después me cuentan lo maravilloso. Esa película me cambió mi vida hace muchos años. No es de ayer. Leí el libro El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Y luego vi la película que sacaron. Últimamente han sacado una de dibujos animados. Pero El sueño del peregrino, es muy importante. Uno de los episodios es cuando lo llevan, él se aparta y se va a la feria de la vanidad.
Y en la feria de la vanidad viene todo lo que el mundo ofrece. Lo que el Señor dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Y tiene que darse cuenta el error que cometió, las dificultades que tuvo que pasar. Hermanos, no tienes que vivir las dificultades que estás pasando, tal vez por desobediencia. Regresemos al Señor y que el Señor nos ayude. Para terminar en este día, yo quiero que ustedes me acompañen para leer otro pasaje bíblico. ¿Les parece? Abran sus Biblias, ustedes están en su casa. Les he pedido que tengan sus Biblias listas para que me acompañen en la lectura. Y está en el libro de San Pedro, primera carta de San Pedro, que quiero leer. Voy a leer desde el versículo 13 en adelante. Escuche. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estaban en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros de los tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Y continúa el capítulo 2 diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Qué invitación la que Dios nos hace. Reflexiona en esos dos pasajes que han sido la base de nuestra conversación hoy, de nuestro mensaje. Salmo 91 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante hasta el capítulo 2, versículo 3. Quisiera pedirles que se pongan de pies donde están. Estemos juntos de pies y pidámosle al Señor que nos enseñe a andar en sus caminos, porque a sus ángeles mandará para que nos guarden en todos los caminos que el Señor nos ha trazado. Y venceremos todos los enemigos. Venceremos al dragón, al león, al cachorro de león, en fin, todos esos enemigos que nos menciona el verso siguiente. Ningún enemigo nos podrá hacer daño, porque andamos en los caminos de Dios. Y esos caminos son caminos de santidad, en la voluntad de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Bella, hermosa, cómo nos ilustra, cómo nos guía, cómo nos da seguridad. Señor Jesús, permite que vivamos al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente.
Vivamos bajo tu abrigo y bajo tu sombra, bajo tu presencia. Y ahí estaremos seguros. Señor, nuestro hogar esté cubierto por tu sangre, cubierto por tu sombra, bajo tus alas, y podamos disfrutar de tu inmenso amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, ha sido una delicia estar en tu hogar en este día. Y por mucho tiempo estaré entrándome a tu casa para que Dios nos guíe en su camino, en su voluntad. Hermanos míos, tenemos más programas en estos días y ya llegará toda la información. Estén atentos. Pero mientras que llegan esos momentos, disfruten de la gracia, de la gloria y la bendición del Señor en el nombre de Jesucristo. Bendiciones.